Hoy les traigo una receta que no pueden dejar pasar, el postre de mi abuela de chocolate y vainilla. Una combinación irresistible y fácil de hacer. Con unos pocos ingredientes te voy a enseñar paso a paso cómo lograr esta delicia, para que puedas sorprender a tus seres queridos con un postre casero que seguramente los va a transportar a recuerdos de su infancia, y si no lo conocían, estoy segura que les va a encantar. Para esta receta vamos a necesitar vainillas, que también las pueden conocer como soletillas, que son estas galletitas de vainilla que están buenísimas. En total voy a utilizar 20 galletas de vainilla para hacer este postre. A las vainillas las vamos a pasar por una mezcla de vino blanco y agua en partes iguales, así que en una fuentecita voy a poner un poco de vino y un poco de agua. Si prefieren no usar vino, podrían reemplazar el vino por almíbar o una mezcla de almíbar y algún licor que a ustedes les guste. Pero antes de pasar nuestras vainillas por esta mezcla de vino y agua, vamos a ver el molde en el que vamos a realizar y presentar nuestro postre. Yo voy a usar esta asadera de vidrio que mide 20 por 30 centímetros. Ahora sí vamos a empezar a pasar nuestras vainillas por la mezcla que habíamos realizado y las vamos a ir poniendo sobre nuestro molde. Así que vamos a ir pasando una por una las vainillas hasta que hayamos formado una capa. Si te gustan los postres, acá arriba te voy a dejar una torta postre de dulce de leche que queda espectacular. Y te recuerdo que todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar debajo de este video en la descripción. Para hacer el postre de chocolate en una olla, vamos a poner 6 cucharadas de azúcar, cuatro cucharadas de almidón de maíz o maicena, 2 cucharadas al ras de cacao amargo. Integramos muy bien. Agregamos un chorrito de esencia de vainilla y 500 mililitros de leche que se los voy a ir agregando de a poco y sin dejar de revolver, así se integra muy bien y no se forman grumos. Si te gustó este video, no te olvides de darle un me gusta y compartirlo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Una vez listo, lo llevamos a cocinar a fuego medio y sin dejar de revolver en ningún momento hasta que la mezcla se espese. ¿Por qué les digo que no se alejen ni dejen de revolver? Es para evitar que la preparación se pegue o se queme. Así que esténse atentos y no se olviden de revolver. Van a notar que a medida que la preparación se cocina va a comenzar a espesar cada vez más. Una vez que hierve, la cocinamos por 1 minuto más y luego sí la retiramos del fuego. Mientras yo me quedo revolviendo el postre, te invito a que si todavía no lo hiciste, que te suscribas al canal, así no te perdés ninguna receta. Una vez que la retiremos del fuego, así les tiene que quedar la consistencia de nuestro postre de chocolate. Sobre nuestra capa de vainilla vamos a hacer una capa de este postre de chocolate y lo vamos a esparcir muy bien. Como lo dije al principio del video, este es un postre que me hacía mi abuela y me trae muchos recuerdos de mi infancia, así que te invito a que si vos también tenés algún postre así que te hace acordar mucho a tu abuela o a tu infancia, me encantaría que me lo dejes abajo en los comentarios. Por arriba hacemos otra capa de vainillas a las cuales también vamos a remojar en vino y agua. Para hacer el postre de vainilla en una olla ponemos 2 yemas, 4 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de maicena o almidón de maíz,
un chorrito de esencia de vainilla. Vamos a integrarlo muy bien y mientras vamos revolviendo con un batidor de alambre, le voy a incorporar 500 mililitros de leche. Y una vez que lo tengamos bien integrado, lo vamos a llevar a cocinar a un fuego medio hasta que espese. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el postre de chocolate, pero en esta versión de vainilla. Recuerden sí estar bien atentos, no alejarse de la olla y en ningún momento dejar de revolver, así no se pega ni se quema. Una vez que nuestro postre hierve, lo cocinamos un minuto más y luego sí apagamos el fuego. Una vez que nuestro postre de vainillas esté listo, enseguida lo vamos a volcar sobre las vainillas que habíamos remojado y vamos a hacer una capa con este postre. Una vez que hayan puesto todo el postre adentro, lo vamos a emparejar muy bien. Para decorar nuestro postre, en esta ocasión yo voy a utilizar nueces. Acá tengo un puñado bastante grande de nueces, a las cuales con la ayuda de una cuchilla las voy a picar un poco. Una vez que están listas, voy a hacer unas tiras con las nueces, dejando espacio entre una tira y otra, así como se ve en el video. Y acá tengo maní crocante o crocante de maní, o también lo pueden llegar a conocer como praliné, al cual lo voy a poner en los lugares libres que dejé en el postre. Mientras yo me quedo decorando el postre, te quiero contar que también puedes decorar este postre solo con nueces, solo con maní crocante. Si quisieras, podrías ponerle chips de chocolate o dejarlo así solo como está, que también va a estar buenísimo. Si no le vas a poner nada al postre, yo te recomiendo que para que no se te forme esa película dura arriba, le pongas un pedazo de film o de nylon o una bolsita en contacto con el postre de vainilla y así evitas que se forme esa película dura arriba del postre. Ya está bien decorado, miren qué lindo que quedó. Ahora lo voy a llevar a la heladera por un mínimo de 4 horas. Si podés dejarlo un rato más, muchísimo mejor. Y si es de un día para el otro, te aseguro que va a quedar mucho más sabroso. Y de esta manera ya tenemos un postre que además de ser súper rico, rinde un montón. Y así llegamos al final. Espero lo hayas disfrutado mucho. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familia. También podés dejarme un comentario y sugerencias para futuras recetas que te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.